Fin de largo en Estados Unidos. Trump tendrá la oportunidad de descansar tras una semana en la que ha estado muy ocupado. En apenas 5 días fue capaz de sacar la Big Beautiful Bill, su controvertida ley que viene a reducir un poquito el gasto y enormemente los impuestos. The bill is passed. USA. Bueno, a ver, esto implica realmente un montón de deuda más, como luego veremos. De hecho, en la misma semana, Trump pudo presenciar en primera línea la lenta pero imparable caída en los bonos soberanos a resultas de la nueva ley. Y justo antes de partir hacia ese merecido descanso, aún tuvo tiempo de enchufarle a la Unión Europea unos aranceles del 50%, porque, en su opinión, estos europeos no están negociando de buena fe. Right now it's going on June 1st, and that's the way it is. No, they haven't treated us properly. They haven't treated our country properly. They banded together to take advantage of us. Hay un detalle importante en este nuevo ataque a la Unión Europea que nos servirá para entender otra cosa totalmente distinta más adelante, así que es bueno que nos detengamos en ella. 50% de arancel ha impuesto Trump a la Unión Europea. Bien, sobre la base de que Europa impone trabas al comercio con Estados Unidos equivalentes a un arancel del 50%. Es decir, Europa no juega limpio. Igual hay algo de razón aquí, porque justo di con un estudio del FMI que trata o que habla de que los países de la Unión Europea, los países supuestamente obligados por un tratado de libre comercio, se imponen entre ellos trabas a los intercambios equivalentes al 45% en los bienes, en el comercio de bienes, y el 110% en el comercio de servicios. Estas barreras al comercio, que no son aranceles y que se imponen, de nuevo, entre los países de la Unión Europea, hacen que el comercio entre ellos sea menos de la mitad del que existe o del que se produce entre los estados de Estados Unidos. Y se plasman estos controles, estas barreras, en licencias, prohibiciones y toda serie de controles varios que llevan a que estas barreras al comercio se eleven hasta esos niveles. Un ejemplo bastante cómico de una de estas licencias, controles, prohibiciones varias es cómo España e Italia pasaron 3 décadas impidiendo la entrada del cacaolat inglés, la Cadbury Dairy Milk, porque contenía hasta un 5% de grasa vegetal, una cantidad ya permitida por la legislación de la Unión Europea. Lo que me lleva a pensar que si esto se lo hacen entre ellos, ¿qué no harán? ¿Qué no harán contra los países que están fuera de la Unión Europea? Bien, esos factores que no se ven serán importantes en breve. Total, que Trump dejó aquí ese marrón y se partió en paz, digamos, dejando un mensaje claro para quien quisiera leerlo. Puede que mi deuda pinte difícil de refinanciar, pero creedme, la vuestra está mucho peor. Chao. Con un chao, así se despiden los grandes. Ese mensaje visible a todos los que supieran dónde mirar me lleva a pensar en una terrible verdad que, irónicamente, debería traernos paz. La deuda seguirá creciendo de forma imparable. El mundo parecerá más inestable, pero en ese delicado equilibrio solo sufrirá quien así lo quiera. Dale like si tú también disfrutas dejando una buena liada antes de irte de puente y veamos esto en detalle. El bono a 10 años de Estados Unidos tocó el 4,6% de interés. A 30 años superó el 5% de interés. Y la tendencia, pues francamente, no es la más positiva. Recordemos, como bien dijo nuestro amado Scotty, que cada 0,01 que sube el coste de la deuda, 1.000 millones más de dólares se añaden al gasto público en la forma de intereses. La razón de esta última subida es la Big Beautiful Bill, las rebajas de impuestos masivas, las deducciones al consumo a todo lo made in USA y una
legislación que también trae, eso sí, un sobrio recorte al gasto. Esta esperada segunda parte del plan de Trump, un plan que vimos hace poco, que se extiende hasta 2028 y que tratamos aquí en el canal, llevaba, como decía entonces, apuntaba, digamos, a esta parte en la cual se centraría en dar cariño, dar amor a sus ciudadanos y nada más cariñoso que quitarles impuestos. Y si pones uno junto al otro, es decir, si pones lo que está dejando de ingresar junto a lo que está empezando o proponiendo gastar, tienes que para los próximos 10 años, esta Big Beautiful Bill, en el lado del ahorro, estipula que a día de hoy nos traería más o menos 2,3 billones, millones de millones de dólares de ahorro para las arcas del gobierno, mientras que por el lado del coste, es decir, por el lado de lo que todo esto va a traer en función de mayor gasto, que no viene por el lado de los impuestos, pues podría suponer unos 5 billones de dólares, lo que nos dejaría al final con un incremento neto del gasto público de los Estados Unidos de apenas 2,7 billones, de nuevo con B, algo más que el PIB anual de España. El congresista Thomas Massie, del bando republicano, o sea, del bando de Trump, votó en contra y se justificó así. This bill dramatically increases deficits in the near term, but promises our government will be fiscally responsible 5 years from now. Where have we heard that before? Pero Tomás, si llevas años en política, o sea, no hay que preocuparse de esto. Seguramente ese gasto que tanto te preocupa, seguramente sea aún mayor. El creciente déficit, unido al creciente coste de la deuda, coloca a Estados Unidos en el camino hacia los 4 billones anuales de dólares a financiar mediante la emisión de bonos. Pues claro, todo lo que no tienes dinero, porque no lo has conseguido sacar de tus ciudadanos para pagar, pues lo tienes que financiar con bonos. De ahí que la preocupación del mercado crezca en consecuencia, elevando así el coste de la deuda actual y también el coste de la deuda proyectado en esos intereses futuros. Un temor que se hizo patente durante la última subasta de bonos, que fue una de las más flojas que se recuerdan en Estados Unidos. Yo por mi parte pienso que mientras que los bonos se tengan que subastar, pues tan mal no irá la cosa. Pero nuestro querido Paul Krugman es de la opinión contraria. Argumenta que la paciencia del mercado con la disfunción estadounidense se agota y la principal potencia del mundo está cada vez más cerca de vivir un momento Liz Truss. Este momento, llamado así por su protagonista, Liz Truss, la entonces primera ministra del Reino Unido, se vio marcado o se caracterizó por la fuerte subida del coste de la deuda de Reino Unido a resultas también de los presupuestos presentados en su día por Liz. Una quiebra que llevó, digamos, bueno, una quiebra de su mercado de bonos, que acabó con esos presupuestos, que acabó también con su mandato, con el de Liz, que acabó también con la carrera política de su ministro, Kwarteng, y hasta con la racha europea del Manchester City. ¿Acaso tendrá Paul Krugman razón? ¿Será esta la una de cada 100 que acierta este hombre? Pues no, si nos fiamos de Scotty Bessent, y no sé tú, pero yo soy más del team Scotty, aunque solo sea porque este está al mando del tesoro y el otro ahora mismo, pues, es un bloguero. There is the potential growth of the debt, but what's more important is that we grow the economy faster. So what to grow the GDP faster than the debt grows, and that will stabilize the debt to GDP, which... El plan está claro. El plan es gastar más aún y tratar de que tanto gasto logre que la economía se expanda más rápido que la deuda, para que así no te alcance nunca, para que así en relativo parezca que la deuda es más pequeña. Gastar bien, que diría un keynesiano. Y en favor de este plan hay un factor intangible, uno de esos que no se ven, que se sienten, como las barreras al comercio entre los países de Estados Unidos. Antes de verlo y de ver su importancia, si tú prefieres las cosas claras, sobre todo en lo referente a tu dinero, pues te diría de mirarte Firefish, una plataforma para conseguir y para ganar euros. Me gusta Firefish porque, como digo, es una plataforma que sirve para juntar a personas que quieren euros, personas que quieren dólares y personas que están dispuestas a dar dólares y a dar euros, siempre dejando como colateral Bitcoin. Es decir, tú puedes quererte ir de vacaciones y tienes Bitcoin ahí y dices, mira, yo es que no quiero vender ese Bitcoin. Lo que quiero es
que me den euros, dejar ese Bitcoin ahí como respaldo y con esos euros que me han dado, pues yo ya voy y nada, me voy de vacaciones tranquilamente. Y luego devuelvo el préstamo, el Bitcoin se libera de vuelta, es decir, me vuelve a mi monedero y aquí paz y después gloria, sabiendo siempre qué interés estás pagando. Pues si eres esa persona, te puedes poner en contacto con alguien que quiera justo lo contrario, prestar euros, prestar dólares y conseguir un interés por su dinero. Y esto es lo que consigue o lo que permite Firefish, poner en común a estas dos personas y que permitiendo el uso de Bitcoin como colateral, pues estos préstamos se puedan llevar a efecto. Y todo eso lo consigue sin tener que tocar tu Bitcoin, es decir, lo hace de tal manera que tu Bitcoin se mantiene siempre dentro de la blockchain de Bitcoin y no pasa a estar controlado por Firefish, que podría pasar, como hemos visto en el pasado, que bueno, pues que al final el que hace de banco usa el Bitcoin de manera inadecuada. En este caso, con Firefish no pasa, sabes lo que prestas, sabes lo que recibes y sabes dónde está tu Bitcoin. Así que si quieres usarlo, usa el código UPSB y tendrás mejores condiciones en tu préstamo. La valoración de un bono, a pesar de su carácter reglado y aparente sencillez, no está exenta de algo tan intangible como es la incertidumbre. Este factor en los bonos se conoce como term premia o prima por plazo y es el interés adicional que exigen los inversores por un bono a un vencimiento concreto. Aquí entran pues, cosas como el miedo a la inflación. Si tengo mucho miedo a mucha inflación, pues seguramente tendré que pagar más. Bueno, estaré exigiendo que me paguen más en intereses por ese bono, pero también influyen cosas como el nivel de oferta y demanda. Si hay un chorrón de bonos de un tipo específico, pues claramente tendrás que pagar más para colocar esos bonos. Y también es un factor que influye en el precio que tienen que pagar o el interés que tienen que pagar los bonos, la volatilidad esperada. Pues al final, cuando hay mucha volatilidad en el mercado de bonos, el mercado, los inversores se fían menos de lo que pueda pasar con el futuro de ese bono y por tanto exigen todavía más interés. Estos tres factores, que son, como digo, bastante intangibles, que son como esas barreras que no están especificadas, pero que acaban teniendo un impacto en el comercio dentro de la Unión Europea, pues son factores importantes que afectan al interés que se le exige por el mercado al bono. Y hemos visto que el interés que se le pide a día de hoy al bono de Estados Unidos ha subido recientemente, ha subido en los últimos meses, pero curiosamente, al menos desde el comienzo de este año 2025, su prima por plazo, es decir, ese term premia, esos intangibles, ha subido tan solo 10 puntos básicos, o sea, 0,10%, por 37 puntos básicos en el caso del bono alemán e inglés, 25 puntos básicos en el caso del bono japonés y 22 puntos básicos en el caso del bono francés. La lectura que podemos hacer de este análisis de los diferentes term premias de los diferentes bonos, un análisis que hace Cross Border Capital, es que sí, el mercado ciertamente le tiene menos fe a la capacidad financiera de Estados Unidos tras todo lo ocurrido este año, pero le tiene bastante menos fe al resto de principales potencias económicas con bonos cotizando en el mercado libre. Digo esto porque, por ejemplo, notarás que no estaba China dentro de esa comparativa porque China no tiene bonos que coticen libremente, entonces no se puede saber cuál es el term premia de China. Pero bueno, por esto, por la diferencia en los term premias de ambos bonos, es decir, por el hecho de que Estados Unidos ha visto crecer el suyo mucho menos que el resto, decía que Trump es consciente de que su bono no está donde le gustaría, pero que aún así el mercado sigue prefiriendo lo que vende Estados Unidos antes que cualquier otra cosa, siempre que eso que vende Estados Unidos sean bonos. La preocupación de Krugman y tantos otros, por tanto, sobre la capacidad financiera de Estados Unidos me parecen totalmente infundadas. A día de hoy, Estados Unidos sigue siendo capaz de gastar prácticamente lo que le dé la gana y si encima consiguen que ese gasto sea más o menos productivo, pues no solo sobrevivirán, sino que encima seguirán haciéndolo mucho mejor que el resto. Y para conseguir esto solo necesitan lograr una cosa, y es ponérselo fácil al mercado. Y para ello será clave venderle al mercado lo que quiere, punto 1, y punto 2, mantener la volatilidad a raya. Pues hemos dicho que la volatilidad es una de esas cosas que dan miedo al mercado y como vimos cuando toda la movida del 2 de abril, del Día de la Liberación, pues eso puede asustar al mercado y mantener la volatilidad a raya puede ser importante. Y para evitar precisamente o reducir el riesgo de volatilidad en el mercado, el otro día encontré dos noticias aparentemente inconexas, aparentemente irrelevantes, pero que me parece que son importantes precisamente para evitar la volatilidad dentro del mercado de bonos de Estados Unidos. La primera es que la Unión Europea ha decidido posponer la implementación de Basilea III a sus bancos dentro de la Unión Europea, argumentando que Estados Unidos parece que no está
por la labor de sumarse a este nuevo reglamento, a este nuevo libro de normas, a este Basilea III, y claro, Europa no quiere jugar en desventaja frente a ellos. La razón por la que Estados Unidos estaría dando largas a Basilea III es que esas nuevas normas limitarían el endeudamiento de los bancos estadounidenses, cosa que claramente no ayuda si quieres jugar a ver quién puede gastar más. Y por otro lado, desde el Financial Times apuntan a la implementación cercana de la exención del SLR, un tema que hemos tratado antes y que parece cada vez más cerca de aprobarse, una exención a los bancos que les permitiría, a los bancos estadounidenses, elevar el volumen de su operativa sobre bonos soberanos para de esta manera conseguir que este mercado esté perfectamente lubricado y pues no dé sustos a nadie. A nadie le gusta la falta de lubricación. Finalmente, si Scotty quiere tener contento al mercado, seguramente tendrá que copiar a Yellen, su predecesora, y seguir vendiéndole al mercado lo que el mercado quiere, que son bonos a corto plazo. Bonos a 1 año, a 2 años, 5 años como mucho. Que ciertamente no son los más eficientes desde el punto de vista de las finanzas de un país, pero sí que son los que el mercado compra sin rechistar. Es decir, Estados Unidos, con Scotty a la cabeza, se dedicará a imprimir, perdón, de una manera está imprimiendo, pero bueno, se dedicará a emitir cada vez más bonos a corto plazo para mantener ese gasto, para incrementar ese gasto, para financiar ese gasto y tratar de conseguir que ese gasto sea, pues como he dicho antes, productivo. Esta reducción del vencimiento de los bonos estadounidenses, esta reducción de la duración, que se dice, de los bonos, hará de Estados Unidos pues, un país cada vez más tercermundista, en el sentido de que las deudas de los países tercermundistas pues, tienden a tener una duración muy baja y tienden a tener que refinanciarse muy a menudo. Esto será un poco lo que tiene Estados Unidos en el menú. Sin duda, una muy mala noticia para el futuro muy lejano de Estados Unidos y también para el resto de países, claro, que tendrán que competir contra un Estados Unidos que está emitiendo a corto plazo y por tanto también les obligará a ellos a hacer lo mismo. Una tragedia, lo mires por donde lo mires, para los bonistas. Pero, oye, míralo por el lado bueno. Con lo mucho que va a subir la liquidez gracias a esta deuda, si tienes Bitcoin, no te podrás quejar. Por eso decía que el que no quiera sufrir tiene la salvación a su alcance. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa que te puedo recordar. Hay una newsletter. Te puedes suscribir a ella y en el último artículo traté la cuestión de qué pasó cuando Inglaterra perdió la capacidad de financiarse infinitamente. Pues hoy hemos hablado un poco de esto, de cómo Estados Unidos tiene esta capacidad gracias a que tiene, en gran parte, gracias a esto, a que tiene la moneda reserva global, el dólar. Pero Inglaterra la tuvo hace no demasiado, con la libra esterlina. Cuando perdió esa capacidad, cambiaron muchas cosas para Inglaterra. Bueno, pues de eso hablaba en ese último artículo. Si quieres recibir ese, pues lo tienes ahí. Y si quieres recibir el siguiente, pues te puedes suscribir a la newsletter en el enlace que está abajo. Si quieres autocustodiar tu Bitcoin de forma adecuada, te recomendaría que lo hicieras de manera que tú puedas tocar ese Bitcoin. Y como tu Bitcoin no es tangible, es uno de esos intangibles, la cosa más cercana es poder tenerlo dentro de un monedero que tú controlas. Y para esto recomiendo una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo, un pequeño USB que te sirve para autocustodiar tu Bitcoin de forma segura. Y no solamente esto, sino que además te permite hacer un montón de cosas relacionadas con la autocustodia de Bitcoin. Es un dispositivo que funciona de tal manera que no está conectado nunca a Internet, pero que además te permite o te ofrece la posibilidad de gestionar tu Bitcoin a través de una aplicación que puedes instalar en el ordenador, lo cual hace la gestión de tu Bitcoin muy sencilla, al tiempo que muy segura debido a cómo funciona este aparatito. Y ahora con Bitcoin por encima de $100.000, pues me pregunto si no querrías tener un poco de este Bitcoin bajo tu custodia, no vaya a ser, ¿no?, que lo vayas dejando por ahí y en algún momento desaparezca. Bueno, usa el código UPSB y te compras una de estas y ya verás, más feliz que una perdiz. Y para cerrar del todo, recordemos el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el actorísimo, conocido por todos, John Wayne. John Wayne, fíjate que un actor muy recordado, muy querido, una estrella, años, décadas, en el top de las actuaciones, pero la verdad es que nunca se habla de John Wayne como un actor que fuese excesivamente bueno. O sea, no era un gran actor, digamos, como en su capacidad interpretativa, pero fíjate que incluso sin ser el mejor, logró ser el mejor, porque lo importante, y de eso hemos hablado hoy al tratar el tema de la deuda, lo importante es que, bueno, si no eres el mejor, al menos parecerlo y ponerte en un contexto en el cual tus virtudes florezcan.